Bienvenidos, estás viendo Espiritualidad Hoy, un programa de tele online diseñado para acompañarte en tu proceso de expansión de conciencia, brindándote conocimiento, sabiduría y herramientas sobre temas relevantes para tu desarrollo espiritual. Yo soy Pablo Abumrad, tu anfitrión. Si te gusta este episodio o quieres ver más, danos like o déjanos un comentario en Facebook en la página Congreso Espíritu Tierra. Hola, bienvenidos a Espiritualidad Hoy. Hoy tenemos un programa muy especial que vamos a hablar sobre coherencia del corazón o inteligencia del corazón. Tenemos una invitada muy especial que se llama Erika Landa. Hola. Y primero quiero contar cómo conocí a Erika. Cómo nuestros caminos se cruzaron y por qué le invité al programa el día de hoy. En junio de el año pasado, ahora sí ya podemos decir el año pasado, fui a un evento que se llamó The New Human Story. Okay. Y en ese evento hubo 3 ponentes. Okay. Bruce Lipton, Greg Braden y Joe Dispenza. Pues, Los 3 amigos. y fue un evento que realmente me cambió la vida porque descubrí algo que después de años de meditar y de estar en una práctica de budismo zen, yo no conocía. Y fue algo que me llamó muchísimo la atención porque pues siento que es un complemento a toda esta gama de herramientas que estamos adquiriendo en esta era que nos tocó vivir. Y Greg Braden especialmente habló sobre la coherencia del corazón, de la cual vamos a hablar todo este programa. Y entonces él dirigió una meditación que en el primer episodio de este programa la practicamos, que es como hacer coherencia entre la mente y el corazón. Desde entonces la he estado practicando y le he estado enseñando, y ahí también en el congreso los 3, no solo Greg Braden, sino los 3, Bruce Lipton, Joe Dispenza y Greg Braden, hablaron de un instituto que se llama HeartMath. El instituto de HeartMath, tú ya hablarás mucho más de eso, pero se dedica a investigar científicamente sobre qué es esto de la coherencia del cerebro y las pláticas que tenía uno de los fundadores de HeartMath. Y conforme fue avanzando el tiempo, porque esto fue en junio, y fui aprendiendo más, interesándome más, decidí escribir un libro que se va a llamar Vibrar por el Planeta. Es hermoso. Porque desde hace mucho tengo muchas ganas de compartirle a la humanidad que la solución a los problemas del planeta no son la sustentabilidad como la hemos entendido hoy, sino esta idea de ahorrar agua, energía, etcétera, no es suficiente. Bueno, voy a llegar a presentarte, no creas que no. No, yo estoy encantada escuchando porque sí, tienes absolutamente toda la razón. Y entonces, como decidí escribir este libro y no tenía mucho conocimiento de cómo se escribe un libro, ni quién me puede ayudar a publicarlo, etcétera, contacté a HeartMath. Y HeartMath me contestó diciendo que ellos del momento no estaban apoyando publicaciones, pero me contactaron contigo. Me dieron la referencia de que habías tomado todos los cursos, que eras el contacto de HeartMath en México. Bueno, no soy el contacto de HeartMath en México. Agradezco mucho la recomendación. No hay en realidad en México un contacto como tal, una persona que lidere todo esto. Somos distintos entrenadores y coaches que tenemos preparación para hacer distintas cosas alrededor de
el manejo de la coherencia entre el corazón y el cerebro, una serie de protocolos que se han diseñado de manera científica. Y bueno, pues sí he hecho muchos cursos y he hecho muchas certificaciones con ellos, y bueno, pero sí creo que en México somos alrededor de 30 personas que trabajamos con estos protocolos. Muy bien. Pues si quieres, ahora sí, ¿por qué no te presentas para que el público te conozca? Bueno, sepan un poco de ti. Bueno, pues soy Erika Landa. Ya les platicó aquí Pablo que de alguna manera he tomado una serie de certificaciones en el Instituto HeartMath, que es un instituto de investigaciones en Estados Unidos, en San Francisco, que está trabajando desde hace más de 20 años tratando de encontrar, bueno, no tratando, o sea, han estado investigando búsqueda. ¿Cuál es la relación que existe entre el cerebro y el corazón? Y bueno, antes de entrar a esta parte de qué es la coherencia, les quiero leer un pedacito de un libro que se llama La tienda mágica, de un psiquiatra también americano que ¿cómo se llama? Que bueno, él también ha pasado por HeartMath, lo utiliza en su práctica muchísimo, y escribe este libro que a mí me parece bellísimo para jóvenes, y dice: una cosa que todos los seres humanos tenemos en común es el primer sonido que oímos, el latido del corazón de nuestra madre. Ese palpitar cadencioso es la primera conexión que sentimos, no con la mente, sino con el corazón. El corazón es donde encontramos consuelo y seguridad en el lugar más oscuro. Es el que nos une con los seres queridos, el que nos destroza cuando nos separamos de ellos. El corazón tiene su propia magia, el amor. Cuando Richard Davidson, un neurocientífico de la Universidad de Wisconsin, empezó a estudiar la compasión, eso ya fue hace muchísimos años, lo hizo con unos monjes tibetanos que llevaban muchos años meditando. Les pidió que se pusieran un gorro lleno de innumerables electrodos para medir su compasión por medio de electroencefalogramas. Al oírlo, los monjes se echaron a reír. Los investigadores creyeron que lo hacían por lo gracioso que era el gorro repleto de largos cables y electrodos y todo esto. Pero los monjes no se habían reído por el gorro, como los científicos supusieron, sino por creer que estos estaban muy equivocados. Un monje les explicó, al fin, lo que les había causado tanta gracia. Todo el mundo sabe que la compasión no surge del cerebro, sino del corazón, les aclaró. Está buenísimo. Es hermoso, ¿no? Está buenísimo. Y bueno, se reía porque les dijo: es que no está acá. Sí, no está acá, está aquí. Y precisamente por anécdotas como estas, ya desde hace muchos años, hubieron una serie de científicos que decidieron ver, bueno, o sea, sí, tenemos mucho tiempo investigando qué sucede con el cuerpo a partir de la mente. Todas estas investigaciones, de hecho, toda esta importancia de la mente parte de la Primera Guerra Mundial. Después de la primera, con todos los heridos en la Primera Guerra Mundial, ya sabes, la cabeza, los golpes, los balazos, los médicos se dan cuenta de la relevancia que tiene la mente, el cerebro, el órgano del cerebro, en cuanto al comportamiento, o sea, se vuelven locos, y entonces deciden poner toda la tecnología y toda la importancia en lo que sucede en el cerebro. Y la importancia que tenía el corazón ya desde el 1800 pasó a un segundo plano. Pero ya había muchos otros descubrimientos alrededor del corazón desde entonces que quedaron en el olvido. Por ejemplo, o sea, todo nuestro cuerpo, bueno, pues está interrelacionado y se está conectando a través de una serie de sistemas, el sistema nervioso, el sistema hormonal, todo esto se está intercomunicando. Y desde 1800 ya se sabía que la información que el corazón manda al cerebro es en un rango de 90 a 10 mayor que la que el cerebro manda al corazón.
Entonces, bueno, pues esto quedó olvidado. Es interesante. Sí, es muy interesante. Y es que pensamos que el corazón es como una bomba. O sea, lo que aprendimos en la escuela es el corazón es este órgano que bombea sangre a todo el cuerpo. Y se acabó, ¿no? Estas son una serie de revistas donde se han publicado todos estos descubrimientos, estudios de otras universidades y de otras instituciones que siguen apoyando todo esto que estamos platicando en este programa. Pero sí, eso que dices se ve claramente cómo repercutió en la educación, Uh-huh. en cómo se generaron los sistemas educativos, Uh-huh. se ve claramente en la medicina, Uh-huh. se ve clarísimo en la medicina, se ve claramente en la tecnología. Uh-huh. Y se ve más que nada claramente, y eso es algo que nos está costando muchísimo trabajo cambiar, está en la programación de lo que creemos. O sea, estamos programados para creer Uh-huh. que el cerebro es lo más importante, que entrenar nuestra mente racional es lo que necesitas para hacerla en la vida, Uh-huh. para ser exitoso, Uh-huh. para hacer dinero, para todo eso. Y tienes razón. Me acordé ahorita cuando mi hija tenía como 6 años, íbamos caminando y de repente me dijo: mami, ¿qué es más importante, ser buenos o ser inteligentes? Y entonces yo le dije: mi hijita, son como las alas del avión y en medio está tu conciencia. No puedes ser bueno sin inteligencia, porque entonces eres otra cosa. Claro. Ustedes comprenderán. Sí. Y no puedes ser inteligente sin ninguna bondad, porque entonces puedes convertirte en alguien como Hitler. Entonces tiene que haber un equilibrio. El cerebro es algo muy importante. Nuestro cuerpo entero es algo muy importante, y yo creo que es trágico que en el tiempo en el que vivimos, donde toda la información y todo el conocimiento está a la mano, sepamos tan poco de nosotros mismos. Es como si tú te compraras, nosotros somos como, ¿se pueden hacer anuncios aquí? Claro. Bueno, a mí me gusta la Mac, la computadora Mac, es Claro. como un carro, es como un Ferrari, ¿no? Sí. Es como si te compraras una Mac y no supieras usarla. Sí. ¿De acuerdo? Entonces sí, el cerebro, la mente es muy importante, porque en ella se realizan una serie de funciones de síntesis, de análisis, de resolución de problemas. Pero, ¿qué crees? Que si el corazón no está funcionando de manera adecuada, si el corazón no está funcionando alineado con todo el sistema fisiológico, con el sistema inmune, con el sistema nervioso, entonces sucede que la mente no trabaja correctamente. Esto que nosotros llamamos estrés es un estado en el que nuestra mente, nuestras emociones, nuestra fisiología están desalineados. ¿De acuerdo? O sea, tú tienes un problema que te agobia. Entonces empiezas a generar una emoción como de frustración. Una emoción de frustración es una emoción amenazante. Tu fisiología está diseñada desde el tiempo de las cavernas para reaccionar ante lo que te amenaza. Rápido. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, esa fisiología genera una serie de cambios en todo tu cuerpo, y el que manda el ritmo, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, es el corazón. El corazón está conectado hacia el sistema nervioso autónomo por la rama simpática y parasimpática, y esto ya está entrar en biología, y era algo que no quería. Está bien. Ok. Creo que es importante. El sistema simpático y parasimpático pertenecen a la rama autónoma del sistema nervioso. ¿Y por qué es la rama autónoma del sistema nervioso? Porque funciona solita. O sea, nosotros no tenemos que pensar en respirar, no tenemos que pensar en hacer la digestión, en que el corazón tiene que latir, en que tenemos que sudar, en que tenemos que hacer cualquier cantidad de funciones fisiológicas. Eso funciona, entre comillas, y hoy lo vamos a decir entre comillas, de manera autónoma. El corazón pareciera ser que funciona de manera autónoma, nuestra respiración, y bueno, pues esto se sabe desde todas las tradiciones milenarias, es una de las funciones que puentean con el sistema nervioso autónomo, porque es algo que hacemos de manera autónoma
pero que también hacemos de manera consciente e influye en toda nuestra fisiología. Entonces, volvamos a esta parte donde tú estás estresado. En el momento en el que tú sientes una emoción de frustración, de enojo, de preocupación, de impaciencia, en ese momento tu corazón empieza a latir con un ritmo incoherente. No sé si podemos pasar las slides estas por aquí, Perlita. A ver, esta es preciosa. Bueno, entonces, en esta slide, en esta pantalla, en esta diapositiva, podemos ver, por ejemplo, dos gráficas que se le tomaron a la misma persona en el Instituto de HeartMath. Entonces estaban viendo su ritmo cardíaco y su variabilidad de frecuencia cardíaca y le pidieron que pensara en un evento que le haya causado frustración o estrés. Y entonces la gráfica, el ritmo del corazón despliega una gráfica de esta manera. Es un ritmo incoherente, es un ritmo atropellado. Y si hace un momento hablamos que la información que el corazón manda al cerebro es mayor que la que el cerebro manda al corazón, tú imagina qué es lo que está pasando en la mente de este hombre. Después le piden que se tranquilice, que respire y que entonces empiece a generar una emoción de aprecio, de agradecimiento. Y entonces su corazón empieza a generar ondas más suaves y más coherentes. Vamos a llevarlo un poquito a plática así como de café. Esto ya fue así como, miren estas gráficas científicas maravillosas, pero muchas veces no te ha sucedido que de repente te enojas y dices algo que no querías decir. Y dices, pero por Dios, ¿qué diablos estaba yo pensando? ¿Cómo le dije eso? Si soy un hombre inteligente, si soy un hombre bueno, ¿cómo es posible? No tiene que ver ni con tu bondad ni con tu inteligencia. Tiene que ver que tu fisiología funcionó de tal manera que tu cerebro no estaba funcionando correctamente. Sí. Antes no se sabía la importancia que tenía el corazón en todo este proceso. Antes nada más se hablaba de que quién sabe qué sucedía. Los terapeutas cognitivos conductuales le llamaban inhibición cortical. Cortical es la corteza cerebral, es nuestra cabeza de pensar. Y entonces decían que cuando el paciente o el individuo entraba en un estado de estrés o en un estado neurótico, entonces lo que sucedía era que había una inhibición cortical y entonces no pensaba correctamente y hacía una cantidad de tonterías, así como elefante en cristalería, ¿no? Sí. Sin embargo, hay un dicho que dice, bueno, en inglés, stress makes you stupid. Y es porque las funciones que necesitas cerebrales para sobrevivir cuando estás frente a una amenaza, cuando te está persiguiendo un oso o algo así, no necesitas introspección, no necesitas... entonces lo que hace es que toda tu energía se va a los músculos, se va a las extremidades, las plaquetas aumentan. Y te vuelves muy ágil. Sí. Y tienes unas habilidades corporales que son inimaginables y evolucionaron para eso. Claro, pero además fíjate qué cosa, ahorita lo que estás diciendo es muy interesante. Hijos, y perdón, soy un poquito desestructurado y brinco de una cosa a otra. Espero que con lo que vayan escuchando en esta entrevista por lo menos les quede algo. No, y con que se lleven algo que realmente les haga sentido, eso es muy importante. Lo que acabas de decir es cierto, viene el estrés. Y entonces, ¿qué sucede? El ritmo cardíaco se acelera, ¿de acuerdo? Las plaquetas aumentan. ¿Por qué aumentan las plaquetas? Porque si el tigre dientes de Bengala te corta, no te puedes desangrar. Entonces, el cuerpo sabe que tiene que ver la manera de que la sangre se haga más gruesa. Y entonces las plaquetas, el sistema inmune baja. ¿Por qué? Porque en ese momento no importan los virus ni las bacterias, lo que importa es el tigre. Salvarte. ¿De acuerdo? Sí. Y al mismo tiempo también no piensas correctamente y pasan muchas otras cosas. Pero tú piensas, la sangre se va a las extremidades, eso significa que deja de estar en el estómago y que esta parte de aquí no está bien nutrida. Tú nada más imagina que ese estado, en el tiempo de las cavernas, bueno, venía el tigre, o te mataba, o huías, o lo mataban, y después tenían como
3 meses de verano, ¿no? Eso Comida se llama de tigre. lucha huida. Sí, pero tenías 3 meses de comida de tigre y te rascabas el ombligo y no pasaba nada, estaban los árboles y lo que tú quieras. Nosotros tenemos que lidiar con el tigre 58 veces al día, porque ahora nuestra vida ya no es nuestra vida fisiológica como era en el tiempo de las cavernas, Sí. sino que es nuestra identidad. Entonces, si me quitaron de WhatsApp, o sea, me bloquearon de WhatsApp, ya es una amenaza a mi vida, a mi identidad. Si me quitaron del Facebook, también lo es. O se te cruzó un coche, sí, o te habló sí, mal la suegra. si mi marido o me habló feo, si está como oso metido ahí en su cuarto desde hace 3 días y no me quiere decir qué pasa. Si me llamaron de la escuela para decirme que mi hijo hizo una barbaridad, si va a reprobar la escuela, si me voy a quedar sin trabajo. Entonces, todo eso es amenaza. Y entonces eso hace que constantemente... El cerebro lo interpreta como amenaza. Claro, pero eso hace que constantemente mi fisiología esté en este estado de plaquetas gruesas y entonces a largo plazo, ¿qué tienes? Un ataque cardíaco o una embolia. Porque permaneces en ese estado y por falta de conocimiento no sabes cómo transmutar ese estado. Exacto. Convertirlo en Es un salir de ese estado. Es un estado crónico que te enferma. Tienes una mala digestión, tienes problemas de gastritis y úlceras. ¿Por qué? Porque tu sangre no está circulando y tu digestión no está siendo correcta. Tu sistema inmunológico se baja y entonces te enfermas cada rato. Y suena muy catastrófico, pero pues también está comprobado que el estrés y el cáncer, el estrés es un factor muy importante en el desarrollo del cáncer. Entonces, y ahorita estamos hablando de los efectos a largo plazo de todo esto que sucede en nuestra fisiología. A corto plazo, hoy sobre la marcha dices cosas que no debes de decir, haces tonterías, en tu trabajo no rindes lo que debieras de rendir. No te comunicas con las personas como te debes de comunicar y entonces estás haciendo lo mejor que puedes hacer en la vida, estás echándole todas las ganas para ser la mejor persona del mundo y no eres feliz. Y no fluyen. Te sientes, y no fluyen y no te sientes feliz. Dices, ¿cómo es posible que hago todo y siento un vacío enorme? Bueno, pues hago todo y siento un vacío enorme porque mi fisiología no está alineada y porque además, bueno, vámonos otra vez para lo de que el corazón es una bomba. El corazón no nada más es una bomba. Una de las cosas que han descubierto muchos institutos de investigación, neurocardiólogos, el Instituto HeartMath, es el corazón también libera péptidos, así es que también funciona como una glándula. Son péptidos muy importantes que tienen relación con todo el sistema circulatorio y toda esta cuestión de la hipertensión y todas estas cosas. Pero no nada más eso. También el doctor Armour, que es un cardiólogo muy importante en Estados Unidos, descubrió que el corazón tiene un sistema nervioso autónomo propio. O sea, las neuronas están en nuestro cerebro, se extienden los axones, o sea, todas estas ramificaciones, que es todo nuestro sistema nervioso, pero ese tipo de neuronas especializadas que hay en el cerebro también se encuentran en el corazón y funcionan de manera autónoma. Y la gente cree que si se para que el cerebro es el que dicta los ritmos del corazón, pero no puede ser eso, porque si tienes una muerte cerebral, tu corazón sigue funcionando. ¿Estamos? Sí. Ahorita vamos para allá. Ahí vamos para allá. Sí, podríamos hablar horas de todo esto, señores. Entonces, estas neuronas tienen memoria propia. ¿De acuerdo? Y entonces, de alguna manera, el corazón está mandando esta información. Por eso cuando alguien te dice, es que se me rompió el corazón, sí, se rompe el corazón. Porque el corazón tiene memoria del afecto, del cariño, de la ternura. Y cuando eso falta, cuando eso se daña, efectivamente, hay gentes que después de una muerte tienen un ataque cardíaco, ¿no es cierto? Se muere un ser querido y después tiene un ataque cardíaco. Sí, claro. Y es que sí, entonces, especie de conglomerado de neuronas autónomas que están en el corazón, le han dado por llamar
el cerebro del corazón. Entonces, y se han hecho una serie de descubrimientos alrededor de todo esto. Entonces, ya hablamos, el corazón está conectado al sistema nervioso autónomo por la rama simpática y la rama parasimpática. Cualquier cambio que hay en estas dos ramas, la simpática es la de corre, corre, ahí viene el tigre diente sable, y es la simpática, y la parasimpática es la de ya descansa, no pasa nada y vamos a tomarnos un café. Entonces, todos los cambios que hayan en nuestro sistema nervioso afectan al corazón. También, y eso de alguna manera se controla a través de la respiración. Por eso cuando nuestros niños están llorando, le decimos mi vida respira. Porque lo que va a hacer, funciona. Claro, lo que va a suceder es que la respiración va a disminuir, no va a quitar la emoción. Eso es bien importante. Eso de pensar es que voy a respirar y ya voy a hacer zen. No, no vas a hacer zen solamente de respirar. Solamente la intensidad de la emoción va a disminuir. Ahora, a eso hay que agregarle la emoción. Muchas veces es muy difícil pasar de un estado de enojo o de frustración a estar contentos, pero sí podemos tratar de estar un poquito más neutrales. Claro. Porque aún si estamos rumiando, aunque ya se nos bajó la ira, de todos modos nuestra fisiología se está desgastando. Estamos liberando, y ahí viene el sistema hormonal que también es muy importante, estamos liberando mucho cortisol. Y entonces sucede que tuviste un día difícil, particularmente en la tarde, te enojaste, seguiste rumiando tu enojo, llegas a tu casa, estás muy cansado y no te puedes dormir. ¿Pero por qué no te puedes dormir? Pues no por el enojo, no es el enojo lo que hace que no te duermas, es la cantidad de cortisol que tienes en tu cuerpo. Entonces, claro, es la química que se produjo a partir del enojo. Y además no traje esa gráfica, es una pena que no haya traído, pero hay un estudio bellísimo donde un señor va en el coche, tienen unos holters para medir el ritmo cardíaco y va el señor con la esposa y quién sabe qué dijo la mujer, que el hombre se puso verdaderamente como loco. Y entonces el ritmo cardíaco, o sea, hay una línea base, o sea, tenemos un ritmo cardíaco que es base, así como nuestra... Sí, un estado normal. Sí, como nuestra condición física también tiene una línea base y mientras más ejercicio hacemos, esa línea va subiendo de nivel. También nuestra fisiología y nuestro ritmo cardíaco también. Entonces al hombre se le dispara el ritmo cardíaco, o sea, de 70 a 120, y está así como 20 minutos, que es lo que duró el pleito, y después ya como que se calmó, pero entonces bajó a 90, y así se quedó el resto de la tarde, cuando su línea base es 70 latidos por segundo. ¿De acuerdo? Sí, entonces, sí. Hay una enorme responsabilidad que tenemos. Muchas veces es que voy a hacer zen porque voy a ser una persona buena, o porque para gustarle a las otras personas, o por las razones que quieras. Sí. La primera responsabilidad que tenemos en cuanto a nuestro bienestar, es con nosotros mismos. No puede haber cambio global, y ese es tu tema, y no puede haber cambio climático, y no puede haber cambio de país, y no puede haber cambio de nada, si no comenzamos por nosotros mismos. Pero ni siquiera es un asunto de lo que hacemos en el día a día, como, me puedo levantar más temprano, que todo eso vale. Hay todavía una dimensión más interna, tenemos que saber cómo funcionamos. Entonces, es importante que nosotros entendamos que si tenemos un enojo, por ejemplo, llega un momento en el que tenemos que respirar y tenemos que entrar a un estado neutral porque era consistente. Entonces, eso por un lado, tenemos la responsabilidad de cuidar nuestras emociones por eso. Ahora, una cosa interesante que descubren también en HeartMath, me voy a otro tema. ¿Estamos bien? Dime, ¿qué pasa? Algo que me llamó mucho la atención de algo que enseñó Greg Braden, es que, a ver, a fin de simplificar, sobresimplificar, entre un estado del ser humano y otro estado, digamos que vamos a supersimplificarlo y poner que este es un ser humano estresado. Y este es un ser humano no estresado. Ok. Él dice
que algo que nos distingue de todo el resto de los seres que tienen vida en el planeta es la habilidad de, a conciencia, llevar la atención al corazón y reducir nuestro ritmo de respiración y entrar en coherencia. Entonces, si este ser humano, y normalmente el ser humano hoy en día vive en un estado de estrés demasiado alargado, o sea, vivimos días estresados, semanas estresados, meses estresados. Vivimos tan estresados que ni siquiera nos damos cuenta que estamos años estresados. Es nuestro estar bien. Es un estado ya que se nos ha hecho normal. Cuando vas a un retiro y bajas ese estrés, de repente te sientes muy raro. Ay, sí. ¿No? Bueno, el caso es que si estás en ese estado de estrés, el ser humano es el único ser que puede permanecer en ese estado mucho tiempo. Eso es una, digamos que una deficiencia. Pero también, del lado contrario, el ser humano es el único ser que a voluntad puede salir de ese estado y hacer una introspección. Porque cuando estás en un estado en el que necesitas correr y necesitas salvarte o necesitas pelear o lo que sea, necesitas esa energía, necesitas todo eso para salvarte. Una vez que pasa eso, antes, como lo mencionaste, pasaba automático porque las circunstancias te permitían que ya casaste, haces la fogata, disfrutas. Y además estás en medio de la naturaleza. Exacto. Que genera una serie de ritmos que de alguna manera ayudan a que tus ritmos fisiológicos, o sea, es la parte del electromagnetismo en el corazón y en el planeta, pero eso también es tema para hablar. Por supuesto, o sea, estás rodeado de un escenario que te ayuda a entrar en coherencia. Bueno, hoy no es nuestra circunstancia, no hay tigres, no hay amenazas, hay muy pocas amenazas reales. Sí. Todas las amenazas, casi todas están en nuestro cerebro y como dices tú, se alimentan porque se genera un círculo vicioso de pensamientos negativos. Muchas veces, no sé si te ha pasado que dices, hijo, esa persona es lo peor, y luego te alimentas más y hasta que el pobre cuate ya lo bajaste. Sí, y además hay un problema, se hacen rutas neurológicas. O sea, si tú estás constantemente en juicio, va a llegar el momento en que siempre vas a ir al juicio porque nuestro cuerpo ahorra energía y entonces el camino que le enseñaste es al que va. Es como que siempre tomas el mismo camino para ir a la oficina. Hay 10, pero siempre tomas el mismo. ¿Por qué? Y no es el mejor, necesariamente. No necesariamente, pero te obliga a gastar más energía tomar otro camino. Y el cuerpo ahorra energía. Pero de verdad es más fácil decir, este cuate es de lo peor. Sí, sí, pero cuando entiendes el costo en tu felicidad, en tu bienestar, en tu salud, que tienes ese ahorro, cuando entiendes el costo, entonces dices, no, tengo que hacer algo por mí. Les voy a platicar rápidamente. Ay, tenemos que hablar de lo del electro. Nos va a dar tiempo de hablar de todo, porque la parte de las ondas electromagnéticas. El corazón se mide por el electrocardiograma, ¿estás de acuerdo? Esto es diferente que medir el pulso, eso es importante aclarar. No, esto es muy diferente. Hay una cosa que se llama eso es lo que ha hecho el ritmo tan especial. Hay una cosa que se llama el ritmo cardíaco, que son 70 latidos por minuto más o menos en promedio. La gente, bueno, al menos yo así lo creí durante mucho tiempo, era que esos latidos eran como un metrónomo de un piano, tac, 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 misma distancia en tiempo entre un latido y el otro, ¿de acuerdo? Pero eso no es real. Hay una variación de latido a latido en el ritmo, entonces como que primero van muy pegaditos los latidos, luego se van distanciando en microsegundos. A eso se le llama variabilidad de frecuencia cardíaca. Mientras mayor, y es esto, genera estas ondas precisamente. Es el VIQ. Exacto. Cuando la variabilidad de frecuencia cardíaca es acorde con tu edad o incluso mejor a tu edad,
eso lo toman muchos médicos como un pronóstico de buena salud. Cuando la variabilidad de frecuencia cardíaca es menor, eso quiere decir que los latidos no tienen esta variación entre uno y otro, o sea, se van haciendo más como soldaditos. Habla de una rigidez y habla de problemas de salud serios a largo plazo. Entonces, pero esta medida de variabilidad de frecuencia cardíaca se saca a partir también del ritmo cardíaco. Es toda una cuestión de algoritmos y esas cosas técnicas que tú y yo no sabemos. Pero aquí el punto es que todo esto se empieza a medir con un electrocardiograma. ¿Por qué con un electrocardiograma? Porque el corazón, al latir, despide impulsos eléctricos. Por eso es electrocardiograma. Todo nuestro cuerpo está generando impulsos eléctricos constantemente. Nuestro cerebro, nuestras neuronas, son una serie de cambios químicos y de reacciones eléctricas. ¿Ok? Todo lo que tiene electricidad, todo, también genera magnetismo. ¿De acuerdo? Este teléfono, por ejemplo, pues es un teléfono eléctrico, es una cajita de metal, pero genera ondas electromagnéticas que cargan información. Gracias a la información que cargan las ondas electromagnéticas, yo puedo hablar contigo cuando te vas a tu casa, quién sabe dónde vivas de lejos, y podemos hablar porque hay información. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Entonces, esa información se puede medir también. Hay una medición de espectro electromagnético. Y en HeartMath también descubrieron que las emociones se pueden leer a través de esos espectros electromagnéticos. O sea que si yo estoy midiendo el espectro electromagnético de una persona, el dibujo que va a generar cuando está enojada es distinto al que va a generar cuando está contenta. Pero eso es información que se está transmitiendo. Entonces por eso tú llegas a un lugar y dices, hijos, que sientes raro, algo pasó pesado aquí, ¿no? O ves a una persona y dices, ay, quién sabe qué trae. ¿Ok? Sí hay una parte donde la expresión corporal, la intuición, una de las parte cosas intuitiva, que ya conoces, pero hay otra parte sensación. Que es información electromagnética. Entonces ellos querían ver qué tanto influía esta información en las relaciones con las personas y en el estado de ánimo de las personas. Entonces hicieron una serie de experimentos con una madre y con un hijo, con un niño y con un perro y cosas así. Eran personas que estaban preparadas, las sentaban, les pedían que generaran coherencia en su corazón. Que esto de generar coherencia en el corazón son una serie de técnicas que se enseñan con HeartMath, que bueno, pues igual algún día se las comparto o los invito a un taller. Y son una serie de técnicas que se realizan y entonces las personas se sentaban y generaban coherencia e invitaban a entrar a otra persona que no sabía lo que estaba pasando. No era una cuestión de platicar con la persona, ni de tocarla, ni hablarle malito, ni nada. No sabía nada más, los sentaban uno al otro y medían qué era lo que pasaba en el corazón y en la fisiología de ambos. Y por supuesto, lo que arroja el experimento, que se hicieron varios de distintas maneras, es que efectivamente cuando tú estás en un estado de coherencia, que es un estado de vibración muy fuerte, eres muy capaz de influir en la otra persona para que también eleve su estado de coherencia. Exacto. Es como cuando llegas a un lugar y hay buena música, te cambia el estado de ánimo. O cuando tocas una cuerda de una guitarra y la otra empieza a la de la guitarra de enfrente empieza a vibrar también. Entonces lo que sucede también es esto. La mejor manera que podemos tener para ayudar a una persona cuando llega con su energía negativa es precisamente nosotros mantenernos en coherencia para esa persona. O sea, no es esta cosa de no soporto tus estados emocionales que me sacan de mi luz, vete de aquí, cuando no puede ser, porque entonces eso está generando más pero tampoco alimentarlo.
No es alimentarlo tampoco. O sea, cuando alguien llega y quiere ser tu buzón de quejas, tampoco te vas a poner ahí en escuchar. No. O sea, lo que hay que hacer es eso que dices, es tú mantenerte en un estado elevado. Exacto. Y tratar de desviar estado de queja. No necesariamente tratar de desviar, de verdad de escuchar y validar al otro. Claro. O sea, hay gente que dices, o sea, por Dios, ve a hacer algo por ti, ¿no? O sea, porque no me sirves. Sí. Pero nuestros seres queridos, la gente con la que convivimos en el trabajo, claro. O sea, si nosotros empezamos a generar este estado se contagia. Ahora sí, Perla. A ver, pasa la otra. La donde se contagia. Esa. No. Bueno, es un experimento que hicieron con una mamá y su bebé. Entonces, bueno, aquí ves, o sea, además es bonito porque la mente genera ondas electromagnéticas, pero el corazón genera un campo electromagnético mucho más grande que el de la mente. Entonces aquí, bueno, nuestros pensamientos y emociones afectan el campo magnético de nuestro corazón y también el de las otras personas. Sí, dicen que se expande como 3 pies, ¿no? Exacto. Entonces, pues si estamos constantemente afectando el campo electromagnético de los demás. Exacto, entonces es importante con qué alimentamos nuestro campo electromagnético para nosotros mismos. Sí. También es importante con qué lo alimentamos para las personas con las que nos relacionamos. Cuando este tipo de entrenamientos se hacen en empresas o en grupos, es una belleza precisamente, porque entonces todos entran en coherencia. Vamos, el universo existe en estado de coherencia. Si no, los planetas chocarían unos con otros. Claro. Ves las parvadas emigrando y van en un estado de coherencia. Claro. Ves los bancos de peces, las golondrinas, todo se mueve como si estuviera flotando en una especie de éter o de vacío que no está vacío, que carga información y que le da un orden. Sí, bellísimo. Sin palabras, sí, a la existencia, ¿de acuerdo? Sí. Nosotros, humanos hermosos, nos salimos de ese orden. A veces pienso que esa es la caída, precisamente, ¿no? O sea, nosotros nos salimos de ese orden. Y lo más triste es que en las ciudades particularmente, los niños ya están fuera de ese orden. O sea, tenía yo una paciente con la que empecé a trabajar esto, ¿no? Y entonces empezó a hacer sus ejercicios de coherencia y no sé qué, y de repente un día me habla y me dice, es que no sé, y la conocía yo de un tiempo, me dice, desde que estoy haciendo tus ejercicios, me doy cuenta que me enojo muy fácilmente, que estoy muy enojada muy fácilmente. Y le digo, ¿no será que siempre estás enojada y que desde que estás haciendo los ejercicios te estás dando cuenta? Por supuesto seguimos haciendo el trabajo y bueno, su vida cambió en muchos sentidos, que además esto es importante. Todos estos ejercicios que hacemos y todo este entrenamiento no va a hacer que tu vida cambie. La vida no va a cambiar. Van a seguir habiendo pérdidas, van a seguir habiendo retos, van a seguir habiendo dolores, el hijo va a seguir dando la misma lata, el jefe va a seguir siendo el mismo jetón, no, todo va a ser exactamente igual. Nada más que en vez de que nos ahoguemos en eso, vamos a poder surfearlo. Claro. O sea, vamos a tener mucho más fuerza porque el estrés nos debilita. Pero hay otra cosa aparte de poder surfearlo. También vibrar alto atrae altas vibraciones. Sí, estás más creativo, resuelves los problemas mejor, sí mejora tu vida. Atraes gente de alta vibración a tu vida. Yo lo sé, yo lo sé, pero eso va pasando como más adelante, o sea, de repente es como la cereza del pastel. Empiezas primero llevando conciencia a eso. Empieza primero con que te des cuenta de que ya tienes todos los músculos tensos porque tienes 4 minutos pensando que como a tu mamá no se le ocurrió no sé qué, cuál cosa, ¿no? Sí. Y entonces empiezas a darte cuenta de cómo eso te afecta. Sí. Ahora, como te digo, el universo también tiene una coherencia. Entonces, no podemos
no podemos hacer un cambio de economía, no podemos hacer un cambio de clima, no podemos hacer un cambio de amor social, de unidad humana, hasta que primero tenemos que hacer nuestra tarea individual. Y después es importante que eso lo vayamos llevando a grupos, porque mientras más personas nos vayamos haciendo responsables de nuestro mundo emocional y de nuestros actos, entonces se va creando una masa crítica donde toda esta información electromagnética va a generar un cambio. ¿Qué pasó con el movimiento gay? ¿Qué pasó con el movimiento de la liberación femenina? ¿Qué pasa con los movimientos del voto? Son movimientos donde una masa de suficiente tamaño de gente se une con una intención, intención muy clara, y se unen desde el corazón. Y entonces intención esos movimientos, sí, por supuesto, y esa emoción del corazón, y es una emoción que puja por una evolución, por una mejoría, y entonces eso hace que se hagan los grandes cambios. El problema, como yo lo veo, y a lo mejor estoy muy equivocada, a lo mejor no, el problema es que todos esos movimientos siempre son hechos por minorías, y está bien, o sea, minorías que necesitan cambios. Y es que las mayorías todavía no nos damos cuenta de lo imperativo que es el cambio. Yo escuché alguna vez que para que cambie una sociedad solo se requiere el 10%. Yo estoy apuntándole a ese 10%. Porque si eso es cierto, entonces se requiere un porcentaje, relativamente bajo para poder hacer un cambio. Es bonito, y hay muchas personas, o sea, está Deepak Chopra con su página, que entonces hace sus meditaciones y que está también mandando toda esta información de la importancia que es mantenernos en un estado positivo. Y ahora platícanos porque ya nos queda poco tiempo. Sí. Platícanos cómo son tus talleres, tú qué estás haciendo, qué podrías compartir de. Bueno, ya después los invitaremos al próximo, pero platícanos un poco cómo son los talleres que haces. Bueno, básicamente, para empezar, soy psicoterapeuta, y la primera condición que le doy a mis pacientes para tratarlos es que hagan este protocolo antes de empezar el proceso terapéutico. ¿Cuál protocolo? El protocolo de aprender a generar coherencia. Okay. Sucede que a lo mejor tú estás en un proceso de terapia y entonces entiendes que que tienes que ser más flexible con tu mujer porque eres muy mecha corta y whatever. Lo entiendes intelectualmente, pero tu fisiología sigue repitiendo patrones. Sigue estando entrenada a reaccionar de esa manera. Sí. Entonces, y de nada, o sea, yo entiendo que está la historia del pasado y la infancia y lo que los papás nos hicieron y todo, pero finalmente son hábitos que se pueden romper y se rompen generando coherencia. Claro. Entonces, para que haya un trabajo terapéutico, desde mi punto de vista, lo he visto, o sea, es maravilloso, los pacientes salen mucho más rápido. A mí no me gusta tener pacientes eternos. Me parece terrible. Pero esto es un trabajo del que estás hablando, es un trabajo individual. Ese es un trabajo individual. Esa es una de las cosas das terapia individual y doy los talleres. ¿Y en talleres más grupales? Los talleres grupales me gusta armarlos, son talleres de 4 sesiones. Lo que siempre prefiero es que sea una sesión a la semana, como un sábado, una mañana. 4 sábados, digamos. 4 sábados seguidos. A veces no es posible, a veces hay que hacerlo en un mismo lugar y hacer las sesiones sobre la marcha. Me gusta hacerlo espaciado porque va dando la oportunidad al que participa en el taller de que vaya haciendo el trabajo y lo vaya integrando poco a poco. ¿De acuerdo? Está bueno. Hay una primera parte dentro del taller que es como de autorreconocimiento de qué es lo que está pasando en mi mundo interno, y es muy bonito el trabajo que sale ahí, porque es que mi papá me hizo enojar y mi mamá no, y de repente, a partir de los ejercicios que se dejan, de repente te das cuenta que no, que el que no está pudiendo
resolver la situación eres tú, y que en realidad no estabas enojado, no te hizo enojar con tu papá, ya venías enojado de la calle porque no sé qué te había pasado. Entonces es un trabajo que además es muy sencillo, pero en ese momento dices, sí, hay algo que ya no quiero cambiar a nadie, hay algo que quiero cambiar para mí. Uh-huh. Pero para que eso suceda, pues está padre que tengas una semana de estarte observando. Uh-huh. Si lo hago en un taller de 4 días seguidos, pues si lo vas a pensar. No da tiempo para digerir. No da tiempo para digerir. Entonces, generalmente... Siempre hemos dicho que en este programa, la intención es formar una comunidad y pues podemos usar la plataforma de Facebook para que nos digan si hay interés, y claro, si hay interés podemos formar un grupo para hacer un taller y lo podemos hacer juntos. Claro que sí, para mí sería un honor, claro que sí. Claro que sí. Sí, además de verdad, científicamente comprobado, sí hay cambios, sí. ¿Cuánto tenemos de tiempo? 5 minutos. Voy a aprovechar también para hacer un anuncio de tu página, de la página que subiste. Sacobi, Salud, Coherencia, Bienestar. Salud, Coherencia, Bienestar. Sacobi.com.mx. Sí. Métanse a la página, conozcan lo que está haciendo Erika. Si la podemos poner. No tenemos slide de Sacobi. No, pero no, pero esa no es. Sacobi.com.mx. ¿Sabes cómo llegué yo a HeartMath? No. Hace 3 años perdí todo y caí en una depresión muy fuerte. Lo que me sacó, o sea, fui al psiquiatra, sí, porque también eso es importante y todo, pero lo que me sacó y lo que me ayudó a rescatarme fue este trabajo. He trabajado con personas que tienen agorafobia, que tienen depresión, que tienen problemas de impulsos, y funciona. O sea, llevas 3 años, que es relativamente poco. Es muy poquito, sí, estoy chiquita. O sea, con HeartMath llevo 3 años ya. Pero te clavaste así. Pues tú nada más imagínate que cuando tú estás deprimido, es imposible que conectes con tu alegría interna. Y muchas veces llegas a la depresión porque tu sistema cognitivo, tu comprensión del mundo está tan cansado de tratar de hacer las cosas bien afuera y de encontrar la felicidad afuera y de sostener la felicidad por cosas externas, y entre la ansiedad de que no puedes y de que no llegas, y el cansancio y lo que pierdes, sí, y la tristeza, todas esas cosas de repente te aniquilan. Y lo que yo pude lograr con HeartMath fue de verdad entender desde la experiencia, es una experiencia de sensación, que mi alegría estaba ahí, es mi responsabilidad y está aquí adentro, que no depende de que tenga una fiesta de año nuevo, wow, bomba, o me quede en mi casa a dormir. Mi alegría es algo interno y es mi responsabilidad. Es una elección. Está en mis manos. Está en tus manos, es una elección y eso te da mucha libertad. Ya rápido, una paciente que llegó con problemas de obsesión, de repente me dijo, entonces, tenía una serie de ritos y de cosas de qué agarrarse, y de repente me dijo, entonces yo puedo hacerlo sola. Y cuando dejó de tomar el medicamento, ya no voy a necesitar el medicamento, o sea, se le fue disminuyendo, es una paciente joven, aprendió muchas cosas. Eventualmente, a lo mejor alguna vez lo vuelva a necesitar, porque pues, nada es estable en esta vida, pero cuando me dijo gracias, sí, porque por primera vez me siento libre y me siento con la fuerza para caminar el mundo. Erika, ¿tú te imaginas tener 23 años y sentir que no tienes la fuerza para caminar el mundo? Sí. Pues qué lindo que estás pudiendo ayudar a otros con esto que te pasó a ti, que seguramente te pasó para que puedas ayudar a otros. Sí, siempre, todo pasa por ahí.
Voy a hacer unos anuncios ya para terminar y concluir con este programa tan interesante que nos podríamos quedar aquí horas y horas hablando de este tema que es tan apasionante y pues tan útil para todos los habitantes de este planeta. Les quiero compartir las actividades de enero. El próximo miércoles voy a dar una plática introductoria en un lugar en Valle de Bravo que se llama Espacio Odisea. Es un lugar que es un espacio sin fines de lucro. Es una biblioteca súper linda, abierta al público. Tienen una ludoteca donde reciben a niños de Valle de Bravo todo el tiempo y tienen un auditorio muy lindo y me invitaron a dar una plática sobre espiritualidad para la vida cotidiana. Va a ser el miércoles de la próxima semana. Y luego el jueves voy a estar en otro espacio que se llama Casa Florecer, que es un espacio en la colonia Juárez, en Río Niágara 67. Es una casa muy bonita que están dedicándose a compartir temas de alimentación consciente, meditación, tienen una tienda y es un espacio que arreglaron muy lindo y las meditaciones ahí son muy poderosas. Voy a dar una plática ahí el jueves, creo que es jueves 10. Sí, jueves 10 a las 7:30 de la noche. Casa Florecer, los invito, va a estar interesante. Vamos a hablar específicamente sobre espiritualidad y cómo nos sirve para la vida cotidiana, porque este tema del que hablamos de los diferentes componentes que entran en acción en el cuerpo, la mente, el corazón, el espíritu, son aunque están todos en una unidad, muchas veces están actuando desarmónicamente. Y como lo platicaré en la plática, el espíritu no tiene tiempo. Y si no lo volteamos a ver, se apaga y se hace chiquito y se sienta a esperar a que lo voltees a ver. Así es. Y cuando a lo contrario lo volteamos a ver, lo alimentamos, fomentamos su crecimiento, pues florece y crece y se expande y comparte y conecta y es muy bonito. Y eso, igual que lo de la coherencia, pues es algo que podemos hacer a voluntad. Entonces pues los invito a que nos acompañen, ya sea en Casa Florecer o en Espacio Odisea, cualquiera de los dos. Y también el 19 de enero los invito a todos a Plant Based Festival. Un evento que va a ser en Coyoacán, que ya lo hemos anunciado mucho aquí en Mundo Holístico. Va a estar muy interesante porque vienen ponentes del tema que van a hablar pues desde sustentabilidad, alimentación, la transición hacia comer más basado en plantas, veganismo, dónde encontrar los suplementos que necesitas para ese estilo de vida, etcétera. Y pues también hablar mucho de la relación entre el alimento y la vibración. Entonces los invito, eso va a ser 19 y 20, mi plática alimentación y espiritualidad va a ser el 19, ojalá y nos puedan acompañar. Y pues con esto concluimos este programa. Te agradezco muchísimo que hayas venido a compartir, de verdad, gracias por compartirnos tu historia y compartir lo que haces. Creo que a todos les va a servir y creo que si tenemos retroalimentación de la gente, organizamos un taller para ellos. Claro que sí. Y lo hacemos juntos. Yo con mucho gusto colaboro contigo. Perfecto. Va a ser un placer. Gracias por venir a Mundo Holístico y gracias a los de la producción por hacer esto posible. Gracias.